Welcome. Bienvenidos a le doy la bienvenida a nuestra audiencia global. Me llamo Ellen Larner y soy la presidenta de ICOMOS Australia. Este evento clave está siendo celebrado para reconocer el excelente trabajo y el increíble apoyo de la 20ª Asamblea General Trienal y del Simposio Científico de ICOMOS, que pudo no celebrarse en Sydney en el 2020. Para comenzar, le vamos a mostrar un video acerca de la bienvenida a la Tierra de nuestro Consejo Aborigen de Tierra Metropolitana local, mostrándoles que se presenta desde Sydney. A nombre del Consejo Aborigen de Tierra Metropolitana local, como su presidente, les doy la bienvenida a la Tierra, a nuestro evento clave de ICOMOS. Quiero reconocer que indiqué las primeras palabras en el idioma gálico como lo indiqué inicialmente, según en el 2000, porque son reconocidos como los dueños de la tierra local. Les doy las gracias por compartir su idioma a este grupo nativo, porque es el idioma más antiguo grabado en Australia. Este Consejo de Tierra está orgulloso de ser un socio de ICOMOS, e inclusive más de un evento grande que celebra el patrimonio cultural, no solamente para las personas indígenas y los aborígenes, sino para todas las naciones. El valor del patrimonio cultural para todos los seres humanos. Estamos orgullosos de ser parte de esto. Si bien reconocemos que en el 2020 no pudimos tener los eventos de la manera en que los queríamos tener, estamos orgullosos de trabajar con ICOMOS para asegurarnos que nuestra comunidad esté incluida y participe en este evento. Pero en esta noche queremos celebrar a todos los que han estado involucrados en la organización, en todos los preparativos para organizar este GEA 2020, este evento, como el evento de hoy, que es el evento clave. Bienvenidos todos. Que tengan una noche maravillosa celebrando los esfuerzos de todos los que han participado en la preparación de ICOMOS 2020. Gracias. Gracias, Nathan. Nos encanta tener al Consejo Aborigen de Tierra Metropolitano Local como un socio estratégico clave de esta reunión del 2020 y de que vamos a estar trabajando con Australia ICOMOS en nuestro viaje hacia ICOMOS 2023. Estoy trabajando de ustedes desde el área de la nación Kulin. Australia ICOMOS es el sitio de este evento clave. Es muy activo, entusiástico y tiene personas muy dedicadas que tienen el gusto de darle la bienvenida a todos nuestros colegas internacionales. Si todo hubiera funcionado como lo esperábamos, este simposio científico, el GEA 2020, estaría teniendo lugar en Sydney, Australia. De hecho, estaríamos celebrando con ustedes en el fabuloso Luna Park, en la orilla norte de la bahía de Sydney. Y si bien no estamos juntos, es un gran placer compartir con ustedes este evento. Este evento clave GEA 2020 está siendo apoyado por Australia ICOMOS y patrocinado por Turismo Australia, Eventos de Negocios de Sydney y el Centro Internacional de Conferencias de Sydney. Le doy las gracias a nuestros socios estratégicos, especialmente a los gobiernos de Australia y de Nueva Gales del Sur, por su apoyo. Y también a nuestros socios estratégicos, cuyos logos ustedes van a ver en las pantallas de vez en cuando. Para comenzar, les presento a los organizadores del evento. Richard Mackay, AM, el presentador de GEA 2020 y también de GEA 2023. La doctora Ona Veláquez es la copresidenta internacional de GEA 2020, este simposio científico que se encuentra en Birmingham, en el Reino Unido. El doctor Steve Brown es el copresidente del simposio científico GEA 2020. La profesora Tracy Ireland es la editora
del periódico ICOMOS Australia Medio Ambiente Histórico, que va a ser la moderadora de este evento clave. Sigue, Tracy. Very much, Helen. Muchas gracias, Helen. Es de noche acá en Sydney, Australia, así que para todos ustedes, buenas noches, bonsoir y good evening. El ICOMOS GA 2020, esto se transmite en vivo del el Centro de Convenciones y Conferencias Internacionales. Es aquí donde se hubiera realizado la conferencia este año y es donde se va a hacer la del 2023. Se transmite en inglés y simultánea traducción al francés y al español. Hay una sesión de 45 minutos seguida por un café o para un aperitivo de 5 minutos y una segunda sesión de 55 minutos. Cada sesión comprenderá cortas presentaciones de cada uno de los 6 copresidentes de los temas del comité científico, del simposio científico, y después sigue una pequeña discusión de panel. Ustedes en el extranjero pueden presentar comentarios durante las sesiones usando el botón de charlar o speech arriba a la derecha. Comencemos entonces. Primero, Ona y Steve, que van a dar antecedentes sobre sus pensamientos sobre este tema científico de culturas compartidas, patrimonio compartido, responsabilidad compartida. Gracias, Tracy. Hola a todos. La idea de compartir un foco intelectual del simposio 2020. El foco es compartir la culturas compartido y el trabajo que hace en el tema en el estado del entorno australiano según los documentos que se han emitido. Es un momento en que hay un gran cambio de población y incertidumbre ambiental. Se reconoce que el patrimonio en los paisajes está avalado por distintas comunidades y distintos grupos. Y el tema tenía que ver con la relación entre culturas o grupos culturales y la responsabilidad colectiva de cuidado y salvaguardia de los atributos principales del patrimonio. Irónicamente, para nosotros, la palabra compartir, esto muestra disenso y conflicto. El acto de compartir tiene que ver con valores y las respuestas que pueden llevar a conflicto de interés. Y también la idea de compartir tiene connotaciones completamente opuestas. La comunalidad y la necesidad de arbitrar esto. La idea de compartir se propuso en el simposio porque es provocativa y es un término complejo. Y ahora Ona va a hablar sobre el tema. Gracias, Steve. Vamos a explorar este concepto, proporcionando diferentes mensajes e indicando diferentes asuntos y retos, y especialmente cuando estamos tratando de manejarlos desde un punto activo. Vamos a hablar de asuntos de culturas compartidas, patrimonios indígenas, responsabilidad compartida. Entre estos temas, con interés particular sobre cuáles son los temas de este simposio científico. Reflects sustained collaborative and shared work of ICOMOS. Estamos tratando de integrar los asuntos del patrimonio cultural en los grupos de trabajo de ICOMOS con el interés de las sumisiones que han sido presentadas a través del simposio durante varios años.
en el ambiente histórico del 2020 en la Asamblea General de Simposio. Deseo darle las gracias a los copresidentes por su contribución. También deseo darle las gracias a los autores que han presentado los abstractos para este simposio y vamos a presentarlos en las páginas de web disponibles para el final de este año a más tardar. Y ahora le devuelvo la palabra a Tracy. Thank you, Ona. Gracias, Ona. En esta primera sesión del evento clave vamos a discutir 3 de los temas del Simposio Científico de ICOMOS 2020, que son nuestras culturas compartidas, el patrimonio indígena y el viaje cultura-naturaleza. Vamos a comenzar con el tema de culturas compartidas. Por favor, denle la bienvenida a los presentadores de las culturas compartidas, la doctora Cristina Garduño Frima, que es una académica que se enfoca en la investigación de las conexiones de las personas con los sitios dentro de los campos de la arquitectura, la historia, el patrimonio crítico y las humanidades digitales. Y también viene el doctor Marco Antonio Chávez Aguayo, que tiene una historial de estudios en la psicología, el derecho, la música y la virtualidad. La pantalla suya, Cristina y Marco. ¿Sigo? Hola, deseo tomar esta oportunidad para describirles cómo fue que Marco y yo llegamos a conocernos y a trabajar juntos para convertirnos amigos y escribir de manera colaborativa acerca del patrimonio, del femicidio y de los medios digitales y los valores sociales. Cristina y yo compartimos una cantidad de culturas. Nos conocimos en el 2015, cuando Cristina estaba visitando a su familia aquí en Guadalajara. Y yo había vuelto a México recientemente para tomar un puesto académico después de muchos años estudiando y viajando en Barcelona. Cuando nos conocimos, descubrimos que a pesar de nuestras áreas profesionales diferentes, la mía en psicología, la música, el derecho, el manejo cultural, y el de Cristina en la arquitectura, el diseño, los medios digitales y el valor social, los dos estábamos interesados en las conexiones entre las personas y la cultura. Por supuesto que también compartimos nuestro amor de la cultura mexicana. Los dos nacimos en este país con sus colores viscerales, su polvo, su mugre, sus actitudes y, por supuesto, su cocina que no le gana a ninguna otra. Como investigadores recientes teníamos la cultura escolar de la curiosidad, la criticalidad de los eventos que estaban tomando y los cambios que estaban tomando lugar. Entonces, cuando Marco sugirió que utilizamos el lente teórico australiano para analizar la desfiguración de un monumento mexicano icónico, por supuesto que dije, claro que sí. Nuestro artículo fue escrito y reescrito 16 veces cuando estábamos tratando de entender el ángel de la independencia y las circunstancias que dieron lugar a su desfiguración. Por supuesto que estábamos teniendo grandes ambiciones y nuestros revisores, colegas, nos resaltaron las ideas que no estaban muy bien desarrolladas y nos motivaron a que fuéramos más audaces con las ideas sólidas. Y así generamos un discurso unificado al final. Escribir este papel fue como un experimento en vivo. Trabajamos dentro de las culturas compartidas digitales, temporales y lingüísticas. Las ideas eran como segmentos que estaban viajando por todo el globo, para adelante y para atrás, utilizando la diferencia de 16 horas entre Australia y México. Nos hablamos, nos escribimos en inglés, en español y, por supuesto, en Spanglish, insertando palabras de los dos idiomas para corregir nuestros errores y clarificar nuestras ideas.
Las conversaciones son los que hacen estas colaboraciones interesantes. Exploramos el femicidio, las violaciones de los derechos humanos contra las mujeres y la complacencia burocrática y, por final, el poder del brillo rosa y cómo es que el medio social puede darle una voz a aquellos que están silenciados. Vimos esta contribución como una forma de activismo académico y deseamos decirle a las restauradoras con brillo que tenían toda la razón. Cristina y yo queremos dedicar este artículo a todas las víctimas del femicidio y el feminicidio en México, a sus familias y a sus amigos. Y a todas las personas que luchan por la protección de los derechos humanos de las mujeres. Le damos las gracias a las restauradoras con brillos, especialmente a Yahuil Estrada y Hilda Pasco Saldaña y también a Brian Nolasco por las imágenes. Le ofrecemos este artículo a la memoria de la arqueóloga María de la Cruz, Maricruz Payés Hernández, que falleció este año. Maricruz Payés era como una pionera investigadora. Ups. Gracias, Cristina y Marco. El siguiente tema que vamos a escuchar es acerca del patrimonio indígena y fue un tema muy especial para ICOMOS porque fue la primera vez que un grupo tan grande de naciones, de personas de naciones originales estaban participando. Denle la bienvenida a la pantalla a los copresidentes del tema compartido, el doctor Chris Wilson, que es un hombre de Narangeri y que presenta desde la Universidad de Flinders este tema y se presenta en Adelaide, South Australia. Y la doctora Diane Menzies, perteneciente a la Orden del Mérito de Nueva Zelanda, y es maori, y tiene un doctorado en el manejo de recursos y grados en el manejo de la mediación, negocios y la arquitectura. Ella se encuentra en Auckland, en New Zealand. La pantalla es suya, Diane. Hola, Tracy. Buenas noches a todos. Intento hablar de la cultura, el paisaje cultural indígena. Y Humaitao es un paisaje cultural con dimensiones espirituales que fue significativo para la precolonización de los maoríes hace 1000 de años. Eran ricos tierras volcánicas que fueron cultivadas por generación. A pesar de los acuerdos de proteger la tierra, entre ellos el Tratado de Waitangi en el 1863, la tierra fue robada por la corona, lo llamaron confiscación, en 1863, porque pensaron que estaban opuestos al gobierno colonial. La corona luego pasó a una familia de colonos que comenzaron ahí a cultivar la tierra y era cerca del aeropuerto. Un grupo de maoríes comenzaron a ocupar la tierra por 2 años porque estaban opuestos, porque pensaban hacer un gran edificio, una gran urbanización. Esto se convirtió en un problema y el trauma maorí se complicó. Todavía sigue ocupados, fueron retirados por la policía, pero el conflicto continúa y es un tema de injusticia. Con la consulta adecuada, la narrativa es importante. Irónicamente, el paisaje cultural se convirtió en un parque nacional protegido para los maoríes. Las tierras son su identidad para los maya y es su patrimonio. Y agradezco a todos y le doy la palabra nuevamente a Chris. Gracias.
Nos conocimos con el conocimiento común de la justicia social para los aborígenes, y voy a leer alguna de estas cosas para ustedes. Examinamos la intersección de conocimiento y experiencia y cómo estas experiencias contribuyen a mejor entendimiento en los distintos periodos coloniales. Hay cuestionarios que se hacen. Exploramos los conceptos en 4 grupos aborígenes: las obligaciones para la tierra y la identidad. Y esto contribuye al intercambio social y cierra la brecha por esa colonización y disposesión que ocurrió. Para una historia compartida. Permite un mejor entendimiento de las culturas indígenas, y nuestra posición es que debido a esta comprensión empieza a generar respeto y a trabajar más colectivamente en una solución para todos, para un futuro mejor para todos. Acá estamos hablando de ontología, axiología y epistemología en esta diapositiva que tenemos, y las narrativas indígenas y la transmisión del conocimiento. Y esto lleva la voz aborigen al centro del debate. Para sumarizar, vemos aspectos intangibles y tangibles. Hablamos de ideología de las naciones postcoloniales y los derechos de los aborígenes. Esta narrativa es para nosotros importante y tiene mucho que ver con el patrimonio y la historia aborigen y la justicia social. Gracias. Forward to coming. Gracias, Chris y Diane. Vamos a revisar estos asuntos en nuestra discusión del panel más adelante. El siguiente tema del simposio científico que vamos a escuchar es acerca del viaje cultura-naturaleza. Este tema se encarga del trabajo colaborativo de ICOMOS y la Unión Internacional, el Sindicato Internacional para la Conservación de la Naturaleza, agregando a los caminos o las jornadas de Hawái en el 2016 y de Delhi en el 2017. Denle la bienvenida a las pantallas a los copresidentes. Tim Batman, de este tema de la jornada Cultura Naturaleza. Tim Batman es el director anterior del programa de Patrimonio Mundial. Y también la doctora Susan McIntyre Tamboy, que es una consultora internacional del patrimonio cultural con 30 años de experiencia y directora asociada con la compañía Navin Officer Consultores de Patrimonio, y se encuentra también asociada con la Universidad James Cook en Queensland. La pantalla es suya. Gracias a todos. Como dijo Tracy, estoy hablando desde una comunidad aborigen remota y quiero reconocer la presencia del grupo aborigen de este área. Hay muchos conceptos occidentales en los que se encuentran los símbolos de esta vida aborigen. Los participantes de la jornada quieren el manejo completo de los sitios de patrimonio, cuál es un factor importante en el desarrollo de los derechos humanos con respecto a la conexión con la tierra. La jornada comenzó como una respuesta al trabajo de ICOMOS y IUCN en el primer proyecto para conectar estos proyectos. Comenzó en el 2016 en el Congreso de Conservación Mundial en Hawái, y en el 2017 fuimos a Delhi y tuvimos un gran papel en la asamblea que tuvo lugar en Delhi, India. En el 2018 y en el 2019 viajamos por todo el mundo con eventos a través de 12 países.
En el 2020 ha sido un país de gran emoción, donde el Congreso en Marseille, en Francia, y la Asamblea de ICOMOS en Sydney iba a tomar lugar. Pero todos estos planes no fueron disturbados por la pandemia. Pero seguimos teniendo una comunidad de practicantes muy experimentados que tienen sus enfoques para la práctica a diario. Esta obra de arte que ustedes ven en la pantalla tuvo lugar en nuestra sesión de Delhi y fue hecho por nuestros artistas indígenas que se encuentran en esta comunidad en la que me encuentro yo, y está basado en la historia de Cuco, el emú, y el animal Olga, los cuales eran dos muy buenos amigos que finalmente se traicionaron a través de los celos basada en el deseo de monopolizar los recursos naturales en los que ellos dos dependían. Esto parece una historia muy común en el mundo actual. Las actitudes físicas y de comportamiento de estas dos aves fueron modeladas por las acciones de sus ancestrales orígenes. Esta historia representa la importancia de colaborar y de compartir los recursos culturales y las consecuencias de la falta de balance y la avaricia. Nuestros sistemas tradicionales de conocimiento reconocen la relación activa entre las acciones de los humanos y los actores no humanos y las consecuencias que nosotros tenemos en el ambiente. Y así es como la información tradicional se transmite a través de las generaciones. En nuestra jornada Cultura Naturaleza aprendimos, compartimos y creamos sociedades fuertes con buenas metodologías. Ahora sigue Tim. Muchas gracias a mi copresidente Sue y le doy las gracias a ICOMOS por esta invitación. Y reafirmo nuestro compromiso a la colaboración que da lugar a esta jornada Cultura Naturaleza. Esta imagen que estás viendo muestra la red de conexiones de proyectos que están reconociendo el poder que viene de conectar la naturaleza con la cultura. Y es una realidad que la cultura diversa y nuestro patrimonio están correlacionados. Y también vemos cómo se puede perder. Tenemos que luchar para mantener la riqueza de la cultura y la naturaleza en todas partes. Este proyecto es muy importante porque es aquí en donde las personas reales viven. A través del lente de la conservación de la naturaleza, nos enfocamos en el bienestar de las naciones que viven en estas áreas y que son de gran importancia. La conexión entre la naturaleza y la cultura se trata también de las éticas. Tenemos que actuar para respetar la diversidad cultural de la humanidad en nuestro trabajo en las comunidades con respecto al género, a la juventud, a la espiritualidad, trabajando en muchos países. Esto no es más importante que reconocer los derechos de las naciones indígenas. Nuestro trabajo en el patrimonio mundial reconoce esto y que no se pueden excluir a las naciones indígenas. Estamos viendo gran movimiento en la jornada Cultura Naturaleza y estamos creando grandes asociaciones con muchas otras organizaciones. Yo quiero reconocer la colaboración con IUCN y ICOMOS. Firmamos nuestro primer memorando de entendimiento histórico que nos va a fortalecer el trabajo juntos. Quiero concluir mostrándoles nuestro resultado, nuestra plataforma online en línea, Naturaleza y Cultura. Panorama muestra las soluciones para compartir y comunicar lo que funciona con respecto a la naturaleza y la cultura. Está en vivo desde hoy. Tenemos 220 soluciones disponibles para que ustedes las vean. Está abierta para que ustedes todos contribuyan. Úsenla y ayúdennos a crear más y más compartiendo sus experiencias y sus soluciones en esta plataforma. La naturaleza y cultura siempre en Estados Unidos son tan antiguas como la humanidad. Traigan su ambición, su compromiso al siguiente paso juntos. Gracias. Y ahora celebremos Panorama Naturaleza Cultura.
So, thank Muchas gracias a Tim y a Sue. Muy bueno el lanzamiento de Panorama. Tengo muchas ganas de echar un vistazo y ahora tenemos para las discusiones del panel a los 6 copresidentes, Cristina y Marto, Diana y Chris, y por supuesto Sue y Tim. Y hemos tenido la oportunidad de ver algunas de las preguntas que ustedes han presentado en línea en los últimos días y han tocado temas y algunos temas son bastante consistentes y están emergiendo esas preguntas en línea. Hay tópicos comunes, ética y patrimonio, y quiero comentar con eso ética, patrimonio y el concepto de la decolonización. Noto que Chris y Diana no usan la palabra decolonización en su trabajo y ellos usan o se enfocan más en este concepto de justicia social, justicia para la cultura. Y en estos grupos, ¿qué la decolonización y las éticas y las prácticas puede ser íconos parte de la solución o sigue siendo parte del problema en cuanto a el racismo involucrado o violencia epistémica? Gracias, Tracy. Esta es mi opinión. No hablo en nombre de los demás, pero agradezco a ICOMOS y a las primeras naciones el proceso de nominación que ayuda en este proceso y con las categorías que tienen a la cultura y la naturaleza por separado. Como dijo Tim, podrían acercarse más y que podían ser usados por las primeras naciones y también las nuevas categorías, como por ejemplo paisaje, que podría traer a las primeras naciones más unidas todavía en su trabajo con IUCN y involucrarse aún más, y deben hacerlo de forma respetuosa para trabajar con integridad, para desarrollar relaciones a largo plazo. Si no lo hacemos, habría un problema de colonización. Estaríamos colonizando a la otra cultura. Gracias, Diana. Chris, a ver usted y explore sus experiencias y su conocimiento, cómo los valores de Naranguri cómo han variado en sus regiones. ¿Las prácticas siguen siendo resistentes a los cambios o qué pasa? Gracias, Tracy. Estoy hablando de la posición como miembro nuevo de la comunidad Nonanjeri y patrimonio cultural. No existía y era detrimental a las comunidades en el sur de Australia. Pero las que existen ahora no permiten que las comunidades compartan filosofía en cuanto a cultura. O sea, en mi cultura, la conexión entre tierra, las prácticas que se realizan, el acceso al paisaje cultural. Hay temas de arqueología aquí. Se trabajan en distintos mundos. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Gracias, Chris. the questions. Otro tema popular que se presentó
fue el respecto del contexto digital para el patrimonio. Cristina, su trabajo ha mostrado la importancia del contexto digital con respecto al activismo y la activación del patrimonio. Estas actividades no solamente impactan las formas tradicionales de patrimonio, sino que también dan presentación al patrimonio digital con diferentes tipos de valor. Lo que es interesante con respecto a cómo las comunidades y los practicantes están utilizando el patrimonio digital es que se ha vuelto integrado y dispersado por la acción y la práctica y los monumentos. En ese caso, los valores de patrimonio se han vuelto momentos digitales y el significado inevitablemente es transformado. Una decoración sin importar como el brillo rosado, entonces se vuelve un símbolo del movimiento femenino a través de instancias por las páginas de web. Es un ejemplo poderoso, fuerte, y me impactó mucho cuando leí el documento que usted y Marco presentaron. Entonces hablemos ahora con Marco. Marco, su ejemplo de El Ángel mostró cómo fue que las comunidades espontáneamente se organizaron utilizando los monumentos institucionales de patrimonio y las plataformas digitales para traer un ejemplo difícil o negativo de la cultura compartida en México a la presencia de los grupos mayores, más grandes. ¿Esto habla del patrimonio institucional? Qué lástima que perdí la conexión antes. Para contestarle su pregunta, yo veo esto en nuestro caso, como usted mencionó, el medio digital nos da una oportunidad de compartir cultura compartida. Como dijo Cristina, de maneras de brillo y graffiti para denunciar los feminicidios y femicidios en México. Entonces, los medios digitales nos dan múltiples posibilidades y también dan lugar son aplicables a la investigación del patrimonio. Nosotros como investigadores podemos tener una mente abierta para ver cómo podemos utilizar para la comunicación y para compartir el valor social del compartir la cultura y el patrimonio. Muchas gracias. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Gracias, Marco. Maravilloso. Y ahora a Sue y Tim. Sue, ha habido mucho ruido sobre el contexto digital y la comunicación en las experiencias del patrimonio en línea. ¿Pueden dar más experiencias que sin tanto impacto a los sitios en sí, los sitios físicos? Entonces, ¿cómo son estas experiencias de estar en el sitio y cómo se conectan con el viaje entre naturaleza y cultura? Gracias por la pregunta. Mi respuesta es, acuérdense en las primeras semanas de la pandemia, ¿se acuerdan cuando se decía, oh, wow? Cuando vieron por Facebook un museo, un tour virtual de los museos, pero después de muchos Zooming, seminarios por Zoom, tours virtuales, ya las cosas no son tan encantadoras como fueron al principio. La tecnología digital tiene un papel muy importante que jugar con respecto a proporcionar acceso más fácil, pero no reemplazan la experiencia del sitio real en su contexto natural, social y cultural. Lo que se obtiene con los olores, las texturas, las interacciones personales y aún más importante que eso, cuando todas las cosas de la tecnología que dice son ciertas, también es más fácil obtener presentar solamente una imagen de un solo camino incompleta de la presencia cultural. Se puede visitar el patrimonio de un sitio o un sitio de patrimonio sin ver la pobreza que lo rodea. Entonces, todas esas cosas se pueden evitar con la tecnología digital. Pero también pueden ser muy útiles, como cuando Tim mencionó la página de web de Panorama. Los sitios de patrimonio tienen que ser sentidos y vividos en su complejidad.
y los individuos y las personas y sus necesidades son parte de esa experiencia. Entonces, el aspecto digital tiene su sitio, pero no es todo. And let's Gracias, Zoom. Y ahora Tim nos explicó muy claramente cómo la jornada se realiza y el diálogo entre los proyectos de cultura, el medio ambiente. También hay temas de intangibles y tangibles. ¿Puede hablar un poquito más sobre estos enfoques naturales? ¿Pueden contribuir a cortar esa división actual que existe? Gracias por la pregunta. Creo que cuando Sue estaba presentando, indicó cómo este viaje cultura-naturaleza, estas dicotomías la que mencionó, son una de las cosas que se aprenden en estas discusiones, el tema intangible-tangible y la falsa dicotomía que llega a no muy buenos resultados. Pero creo que el enfoque científico también tiene que ver con la práctica, cuando uno va a la tierra, al terreno, pueden ver experiencias y pueden ver exactamente cómo son los problemas más rápidamente, y pueden tener un panorama mucho mejor porque es el mundo real el que están viendo y las separaciones se ven por esas experiencias. Pero creo que específicamente el lente de la naturaleza o de la conexión cultural natural es una forma de canalizar este tema de tangible o intangible, porque realmente en el mundo cultural hay elementos tangibles e intangibles y hay cambios, pero esta jornada abre todas las relaciones y la naturaleza o los resultados de la conservación de la naturaleza en lugares manejados culturalmente. Y las tradiciones prácticas también son tradiciones intangibles en el mundo físico y las relaciones físicas de patrimonio formal. Así que esto es absolutamente un concepto que los vincula a todos, a la naturaleza, patrimonio intangible o tangible. Y esto siempre estuvo presente y los resultados fueron aceptables. Gracias, Tim. Eso fue interesante, una respuesta interesante y una expansión de las ideas que aparecen en sus documentos. Y hay vínculos fuertes que vienen de todas las respuestas del panel. Creo que todos han mencionado la importancia de investigación llevada por la práctica y teorizando nuestras experiencias de estar en el campo, trabajando con las comunidades en directo, aprendiendo de las comunidades y cómo eso puede ser un impulso para la innovación en prácticas y teorías. Y desde todos estos elementos de los conceptos que están imbuidos en las comunidades y la gente y las prácticas y enfoques en las personas, esto aparece muy fuerte. Este panel, lamentablemente, me hace sentir triste de que no estemos todos juntos aquí, y entonces ahora creo que vamos a poder tener un brindis por todos y agradecemos al panel por estas discusiones, pero ahora tenemos esa pausa de 5 minutos para tomar un café o para brindar, o si están en un lugar frío, por ejemplo, pueden tomar un aperitivo o un poquito de alcohol. Acá en Sydney son las 20:48 de la noche. Por favor, no mantengan el vínculo con el evento, no salgan de la conexión, y la sesión número 2 comenzará el GA 20 en 5 minutos.
Bienvenidos a esta segunda sesión del evento clave GEA 2020 de ICOMOS, que va a durar 55 minutos y va a incluir el lanzamiento del volumen legajo de los temas de esta siguiente sección. Mensaje del presidente de ICOMOS, Toshi Komo, con su legado. Y un video especial acerca de nuestra siguiente reunión del 2023. Ahora viene la sesión. Vamos a hablar y a escuchar acerca de 3 temas del simposio científico: la responsabilidad compartida, el patrimonio marginalizado y el patrimonio compartido. Comenzamos con la responsabilidad compartida. Por favor, denle la bienvenida a los copresidentes de este tema, Dr. McLaren North, director de Extent Heritage, una de las firmas consultoras de patrimonio en Australia, que viene de Hartley, en Nueva Gales del Sur. Él ha trabajado en los sectores públicos y privados en el manejo de sitios de patrimonio, especialmente con patrimonio infraestructural. Y también viene Susan McDonald, que es presidente o jefe del Instituto Getty de Conservación y se encuentra en Los Ángeles. Muchas gracias por estar presente con nosotros, si bien es tarde en donde se encuentra ella. Ella trabaja en el entrenamiento a través de varios aspectos del patrimonio, incluyendo los ambientes urbanos históricos y el patrimonio arqueológico. Susan. Gracias, Tracy. Buenos días a todos. Las primeras décadas de este siglo han visto cambios en el manejo del patrimonio para dar respuesta al reconocimiento de la contribución de que el patrimonio hace al desarrollo cultural, económico y social. Los cambios en el manejo de patrimonio se muestran como que en muchas partes del mundo vemos una reducción de los servicios del gobierno y del apoyo técnico, concentrándose en el aspecto legislativo. Entonces, esto da lugar a efectos en las responsabilidades, incluyendo los derechos humanos, la inclusión, el cambio climático, para nombrar algunos únicamente. El reconocimiento del patrimonio es de algo que le pertenece a todos. El cambio de estos roles es significativo. Los cambios en las acciones y en liderazgo se encuentran viniendo ya más de los sectores privados en vez de los sectores públicos, bien sea de manera colectiva o individual. La flexibilidad y responsabilidad en los papeles es un modelo que está aumentando, lo cual tiene muchos beneficios, y estamos viendo muchos modelos creativos para compartir la responsabilidad. Este tema explora las implicaciones prácticas de este cambio hacia la responsabilidad compartida e investigar cómo está afectando el manejo de patrimonios, de sitios de patrimonio, y cómo es que esta red de jugadores actúa para proteger y conservar y celebrar e interpretar el patrimonio en maneras que contribuyan a un mundo sustentable. Por ejemplo, Myanmar es un país con gran efectos debido al clima, a los cambios climáticos y problemas sociales. En el contexto del mercado libre, y como sucede en muchos, tienes el éxito del patrimonio, de los sitios de patrimonio, está teniendo grandes retos. Y hay grandes amenazas por cambios climáticos. Y entonces se necesita un enfoque con jugadores desde muchos diferentes aspectos para reunir sus efectos colectivos, sus esfuerzos colectivos, para dar oportunidades a las comunidades para tener un futuro sustentable. Gracias. Hola a todos.
Esto cambia los puntos de vista tradicional del trabajo de los expertos patrimoniales. Se escucha muy mal. Y las relaciones entre los interesados patrimoniales. No tanto en la experiencia. Los enfoques reguladores se han realizado y a medida que los gobiernos aportan más conocimiento de cómo compartir estas responsabilidades, esto se convierte en algo crítico. Y no es lo más importante. Hay otros temas diarios que tienen que ver los que preocupan a la población, como por ejemplo el bienestar social o el empleo. Esto también permite a los portadores de derecho y ver todos los modelos necesarios para llegar a una buena solución. Este es un ejemplo en el centro de Australia. Uluru es un sitio patrimonio mundial. Y ahora realmente ha terminado. Ya no se puede subir a la montaña. Los aborígenes tienen prohibido esta práctica. Y hasta el último minuto antes de cerrar la montaña, había gente interesada en subir. Y hay temas que la compartición de la responsabilidad tiene que ver y es importante en forma que respecta a todas las partes interesadas. Y esto se va a seguir desarrollando en los próximos años y lo vamos a seguir tomando el tema en el GA 2023. Gracias Susan y Mac, y gracias a Mac por ayudarnos con la conexión tremenda, terrible. No lo escuchamos demasiado bien, pero bueno, esperamos verlo personalmente en alguna decisión. El siguiente tema al que pasamos es patrimonios marginalizados. Y esto tiene que ver con el patrimonio de las mujeres, la comunidad LGTB y las minorías étnicas aborígenes. Así que bienvenido a los vicepresidentes de este equipo Acá hay un doctor y arquitecto que viene a hablarnos desde Nueva York. Gracias, Toki, por la hora que tiene en ese momento en Nueva York. Y la doctora James Lesh en historia urbana y oradora en la Universidad de Melbourne, y la conservación y la relación entre conservación y desarrollo, y la conservación de lugares marginalizados en las ciudades, lugares patrimoniales marginalizados. Así que es usted. Un objetivo que estamos buscando es pensar cómo vemos a los sitios de patrimonio y cómo necesitan ser cuidados. Con respecto a la conservación, se habla de la práctica del patrimonio y cómo van a ser las relaciones futuras con los sitios de patrimonio y cómo los manejamos y los interpretamos. Aquí también se está hablando de los sitios que son de patrimonio para las comunidades LGBTQI, en donde sus experiencias se desarrollan. En Melbourne, en donde yo me encuentro, y en London, en Nueva York, que se están mostrando esas imágenes. Se ve una foto de los 1950s, en donde los grupos gays podían encontrarse. En la parte izquierda de abajo se ve en Londres una foto del grupo homosexual judío. ¿Cuál era un ritual esta expresión en aquella época? Y que fue un momento importante en la política del Reino Unido de aquellos días.
Y después tenemos una foto de Nueva York de Stonewall. Y aquí se ve que era un sitio que tiene patrimonio para esta comunidad y tiene cierta integridad este sitio todavía, se ha conservado y también tiene significado presente y se incluye en las protestas actuales. Considerando estos 3 sitios y verlos en una sola imagen, nos permite ver la importancia de los sitios para la comunidad LGBTQI y que son importantes para toda la raza humana. En el contexto de estos procesos, las prácticas, las autoridades y las organizaciones, cada uno de estos sitios da lugar a los procesos tangibles en donde el significado cultural da lugar. Entonces, los sitios de patrimonio afectan a las personas de maneras significativas para el futuro. Buenos días a todos. Buenos días, Tracy. Sí. Voy a hablar acerca de Zanzibar City, que es parte del listado de UNESCO como sitio de patrimonio del mundo y está preservado muy bien como ejemplo de un sitio preservado. Esto ha afectado las prácticas de las mujeres y los factores culturales que este sitio tiene le proporciona a las mujeres la privacidad. También se encuentra bajo presión Stone Town en Zanzibar City, en la ciudad de Zanzibar. Le permite a las mujeres convertirse en miembros de un grupo que se encarga del cuidado del patrimonio de las mujeres. Y es representante y único en la costa Swahili. La foto que ustedes deberían estar viendo muestra las ropas que se diseñan para las mujeres de la isla, los roles de género se muestran de manera distinta, la separación de los sexos que todavía existe en el país hoy. Gracias. Gracias a Toki y James. Esto es complicado logísticamente, este evento, y todo el mundo hace un trabajo fabuloso. Así que vamos a hacer un aplauso virtual para todos. Creo que los mensajes están llegando. Así que el simposio del que vamos a escuchar como último es compartimiento, es patrimonio compartido. Y aquí está el presidente de Iconos Nepal y nos habla desde Katmandú, habla de la rehabilitación del entorno urbano y de él es arquitecto planificador en la región del Himalaya. Y Agnieszka Kira, Agnieszka es la provincia de ella, la experiencia, es especialista en la Autoridad Nacional para Conservación de Propiedad Cultural en Polonia para la UNESCO y tiene un título y también trabaja en la región de Basra, en Irak y también en Australia Occidental como arquitecta de entonces patrimonial de la ciudad. Como hemos escuchado, el concepto de patrimonio compartido tiene que ver con lugares físicos y patrimonio intangible, y también está asociado con conflicto, no tanto con valores compartidos. Por eso vuelve años y siglos atrás.
Los desafíos de la globalización y la tecnología desconectan aún más a las comunidades de su pasado, haciendo que las prácticas tradicionales sean irrelevantes y se destruyen ciertos aspectos. Es importante que en estos casos donde la unión con las personas y sus lugares continúe y las narrativas acumuladas tengan significado. Uno o dos casos presentado en mi documento en torno histórico tiene que ver aquí en Australia Occidental. La historia compleja reconoce a los dueños tradicionales que usan los ríos para ceremonias y para comercio. En la llegada de los europeos en 1829 y la industria de la pesca en Fremantle, en Australia Occidental, lamentablemente también llegó a una explotación y en el puerto de Fremantle, cerca de Perth, y comenzó un proyecto estratégico de reconstruir el puerto de 1870 o el paisaje costero y cultural. Esto demuestra que desde abajo a la derecha se muestra la independencia, la importancia de los componentes del comercio para este compartimiento patrimonial, la planificación económica y la base de valor y el enfoque es una tierra que fue reconstituida y ha reconectado a la gente a su pasado y a su identidad. Y más que nada se convirtieron en un lugar público con distintos elementos comunes y con su asociación de conflictos pasados, donde hay Día de la Reconciliación y tienen su festejo en esta reserva. Y es un paisaje vivo con elementos que forman cohesión, un paisaje coherente. Y esto se celebra no como estando en un museo, en una exhibición, sino como una parte integrante de la fábrica, del tejido envolvente y evolvente de la ciudad. Y le doy de vuelta la palabra a Kai. Gracias, Agnieszka. Gracias, Agnieszka. Y saludos desde Katmandú. Katmandú, la ciudad capital de Nepal, se le dio el nombre a nombre del monumento que se encuentra en la imagen número 1, el Kastamondap. Es un pabellón de madera que se utilizaba como una sala de reunión de la ciudad. No tenía una función especial, era un monumento compartido por varias comunidades y grupos de interés. Y desafortunadamente se cayó durante el temblor del 2015 y tuvo que ser reconstruido utilizando tecnología tradicional y los materiales según se muestran en la imagen número 2. La investigación que se hizo por varias universidades mostró que el monumento era varios siglos más viejo de lo que se consideraba. La parte de madera era del V siglo. El monumento fue reconstruido con la participación de la comunidad. La imagen 3 muestra a la comunidad ayudándole a llevar las maderas al centro central, al polo, a la parte central, el soporte de manera especialmente, y se encuentran a él, el jefe carpintero, haciendo su ritual especial para proteger el monumento. Varias comunidades
durante sus 1.300 años de historia, han dicho que son las dueñas de él para asegurar su sobrevivencia. Y teniendo las comunidades, los grupos de interés de las comunidades involucradas, la continuidad del monumento depende de mantener el balance entre las comunidades y el patrimonio compartido. Muchas gracias. Gracias a Kai y Agnieszka por sus ejemplos tan precisos de este tema del patrimonio compartido. Y ahora vamos a comenzar nuevamente nuestra discusión del panel. E invito a Susan y a Mac, a Toki y a James y a Kai y a Agnieszka. Y reflexionando nuevamente acerca de las preguntas que se nos han hecho en línea con respecto a los temas de nuestro evento, los temas de la economía y el patrimonio y la sustentabilidad del patrimonio han sido frecuentes y han sido presentadas varias veces. Entonces vamos a comenzar con el concepto del valor económico del patrimonio o el patrimonio, la contribución del patrimonio a la economía. Y pienso que en los últimos 10 años más o menos hemos tenido gran presión para cuantificar en términos de dólares el valor cuantitativo del patrimonio o, por el otro lado, encontrar maneras noveles, nuevas, de medir la contribución del patrimonio a la comunidad con respecto a su bienestar. Me ha interesado mucho leer un libro recientemente traducido del francés al inglés que se llama El enriquecimiento de la economía, que considera el patrimonio como una respuesta nueva al capitalismo en términos de ser una nueva manera de manejar el valor. Pienso que tiene unos ejemplos muy provocativos. Entonces, Mac, comenzando con usted primero. En su presentación usted mencionó este área nueva fascinante de las organizaciones de sectores, organizaciones que están orientadas con una misión social y que son negocios para ganancias, en contraste con las organizaciones que no trabajan con ánimo de lucro. Entonces, con estos tipos de nuevas organizaciones, ¿cómo funcionan y cómo se diría que una organización como ICOMOS interactuaría con ellas en el futuro? Gracias, Tracy. Pienso que es un asunto de examinar cómo es que la misión de estas organizaciones de propósito social se alinean con los objetivos de la conservación del patrimonio de ICOMOS o de otros grupos de interés que ellos están apoyando. No necesariamente todas las organizaciones se alinean o están de acuerdo con los mismos objetivos. También pienso que es necesario para nosotros en el mundo del patrimonio que no le tengamos miedo a que el patrimonio puede ser explotado para el beneficio económico, lo cual sucede en el turismo. Entonces, se trata de la sustentabilidad y de los objetivos que estamos buscando con estas relaciones y asegurarnos de que esto sea claro desde el principio para que ninguno de los grupos sienta que está siendo explotado o engañado. Muchas gracias, Mac. Fue una respuesta muy interesante la suya. Entonces pasemos ahora a la pregunta sobre sostenibilidad. Y Susan, usted, en algunas naciones como los Estados Unidos y Australia, vemos corporaciones actuando más proactivamente, tratando el tema del cambio climático y las emisiones de carbono que los mismos gobiernos. ¿Piensa usted que hay un papel para estas organizaciones en trabajar hacia sostenibilidad, metas de sostenibilidad con organizaciones como ICOMOS u otras? Gracias, Tracy. Creo que es exactamente el punto realmente. El catálisis ha sido de actuar. Y ha sido el gobierno el que hizo esto. Y
podemos pedir a un tercer revisor que entregue más de lo que está haciendo y reconocer que el sector privado está movido por el mercado, y esto da oportunidades para las organizaciones para que se beneficien financieramente de sus contribuciones a estas juntas o metas de sustentabilidad de las que son parte, y especialmente para los grupos con tenencia de derechos, de aborígenes, y económicamente del trabajo que realizan y las acciones y el liderazgo que están tomando. Y creo que este sector puede ser más flexible y más para ver estas metas sostenibles, inclusive en los casos en que el sector privado tenga dificultades para hacerlo, y trabajar junto a estas instituciones. Estamos hablando de temas prácticos en la tierra, en el terreno. Así que es importante que todos los sectores trabajen juntos y mejorando ese modelo con esta asociación, con 2 o 3 o 4 sectores distintos trabajando todos juntos. Fantástico. Gracias, Susan, y a usted y a Mac por el análisis tan amplio que va a aparecer en nuestro próximo volumen. Y ahora voy a pasar a Toki. Y leyendo su documento y el de James, y es un ejemplo interesante de comunidades marginalizadas y cómo existe una tensión entre enfoques con derechos humanos al patrimonio y otros tipos de enfoques, como vemos en la Carta de ICOMOS australiana. ¿Puede clarificarnos más? Sí, gracias, Tracy. El tema y los valores del enfoque a desarrollo cultural, patrimonial, la estructura. Primero hay que identificar por qué el patrimonio es importante, porque también es importante identificar quién está valorando esto. Con un buen enfoque para proteger y responder a las necesidades de los individuos y sus derechos en estos lugares, con el ejemplo de dignidad común que da voz y conocimiento a estos patrimonios, esta generación de puntos alternativos y sus perspectivas distintas. Gracias. Es muy claro. Gracias, Toki. Lo expresó con tanta convicción. Los derechos humanos desde un punto de vista de derechos humanos y de la dignidad. Gracias por eso. Ahora voy a hablar con James y volver al tema de sostenibilidad. Y creo que, James, usted ha estado pensando en expandir las concepciones y alineamientos entre sostenibilidad y patrimonio. Háblenos un poco sobre cómo podemos alinear estos objetivos sociales, ambientales y la sustentabilidad con la conservación, especialmente con respecto a las comunidades marginalizadas y diversas. Gracias, Tracy. Y antes de responder la pregunta, primero quiero hablar un poquito quiero decirles que Toki hizo gran parte de ese papel que se presentó en vez de yo. Pero quiero hablarle acerca de la pregunta. El patrimonio tiene gran potencial con respecto a la sustentabilidad en muchas facetas. El trabajo que hacemos para apoyar los valores culturales en el futuro junto con el pasado. La economía de la sociedad ofrece grandes beneficios para aquellos sitios que vienen con el patrimonio. Estos asuntos tienen que ser negociados contra los valores tradicionales de la conservación hasta cierto punto. ¿Cómo comenzamos a pensar en la inversión en participación?
con respecto al manejo, a las decisiones sobre cómo se va a manejar un sitio. Si se trata de la integridad del sitio de patrimonio, sugeriría que los valores de las personas tienen que tener un sitio en las discusiones. La complejidad de esta discusión, de esta conversación, tiene que reconocer la imposibilidad de racionalizar a través de los enfoques científicos el valor cultural. Se puede aproximar únicamente con la comunidad LGBTQI. Sabemos, y yo sé como un historiador, que los sitios de patrimonio para este sector están conectados a eventos históricos y tenemos que ver entonces cómo se van a preservar para el futuro y qué papeles van a jugar en el futuro y cómo se puede adoptar enfoques más contemporáneos para enfocarnos en la sustentabilidad a través del patrimonio en muchas facetas de la conservación. Gracias, James. Ahora, Kai y su ejemplo del Kastamandap en Nepal, que fue un ejemplo muy lindo de las contestaciones todavía continúan acerca de los valores de ese sitio, del uso de ese sitio. Entonces, el manejo del patrimonio tiene que resolver esas tensiones para garantizar el sostenimiento, la supervivencia de este sitio, o simplemente dan lugar a enfocar asuntos sociales más amplios. Gracias por esta pregunta tan importante, particularmente porque pienso que realmente necesitamos entender qué es la comunidad. Hablamos de la comunidad, la participación de la comunidad con frecuencia sin tratar de realmente aceptar la complejidad que van. No en todos los casos, pero lo vemos en algunas ocasiones como un reto en muchos sitios. Entonces, en Kastamandap, las comunidades han cambiado con el paso de los siglos, reflejando algunas de las circunstancias locales. Y, por ejemplo, con la respuesta al temblor, hubo nuevas comunidades que llegaron y tomaron ciertas responsabilidades. Entonces, ¿cómo confrontamos esto con respecto al manejo? Pienso que lo que estamos tratando de hacer es garantizar la continuidad. Y esto se trata de que estamos tratando de entender qué es lo que estamos tratando de hacer aquí, la continuidad para los aspectos tangibles e intangibles del monumento. Entonces llamamos el plan, lo llamamos el plan de continuidad para monitorear la seguridad del monumento en sí y de los usuarios del monumento. Y el plan también facilita o le permite a la comunidad participar, su participación. Entonces, el acceso al monumento es importante y tiene que estar conectado con relaciones específicas de la comunidad al monumento. Entonces tenemos que entenderlo a ese nivel. Pero por supuesto también tenemos que tener en cuenta, satisfacer que esto cambia a través del tiempo, por lo que hay que adaptarlo. Este entendimiento más profundo de la comunidad es necesario. Gracias, Kai. Y esta tensión que usted mencionó entre el cambio y la continuidad es un tema muy interesante en este trabajo. Y ahora, Agnieszka, vuelvo para terminar el panel con la economía del patrimonio. ¿Cómo medir la contribución del patrimonio a la economía? ¿Solamente en el valor de dólares, de dinero, o también para los mecanismos para ver cómo se mide la contribución del patrimonio al bienestar de la comunidad? ¿Y esto es posible en los contextos diversos culturales? Gracias, Tracy. Este es un tema muy importante para mí porque por muchos años he tenido estas discusiones con los que desean crear nuevas construcciones. Ellos dicen que son los únicos que aumentan el empleo y mejoran las áreas, etcétera. Y esta es la manera en que contribuyen a la economía. Y las personas como yo, los conservadores, estamos hablando de la importancia de la conservación para el bienestar de la comunidad.
Aún así, tengo gran pasión con respecto al beneficio económico del desarrollo impulsado por el patrimonio para las ciudades, para las áreas. Y esta es la única manera de alcanzar el desarrollo sustentable a largo plazo de una ciudad para un gran número de dueños privados para que ellos inviertan su capital, sus fondos. Estoy hablando desde la experiencia. El Fremantle de los 1970 era un área dilapidada y en los últimos 30 años se volvió una parte muy atractiva de la ciudad. Y Fremantle no solamente el único ejemplo, hablemos de Balmain. Y sin saber mucho de su historia, puedo ver los beneficios de la inversión en la conservación del patrimonio. El gobierno tiene un papel fundamental para garantizar que haya beneficios económicos que salgan del desarrollo impulsado por el patrimonio, con marcos de planeación para que hagan la conservación posible y también para mostrar el ejemplo. Mi ejemplo preferido es el de Fremantle. La ciudad de Fremantle fue la que invirtió en conservar sus sitios de patrimonio, los cuales le pertenecían a la ciudad, y esto proporcionó estímulo a otros negocios para que hicieran lo mismo, siguiendo el ejemplo. Pero las construcciones grandes aún continúan en WA, en el estado de WA, en Australia, y como son de gran tamaño, causan mucha disrupción y el resultado social o económico es incierto. La ciudad de Perth es uno de los ejemplos mejores. Hay que terminar. El patrimonio de Perth ha sido destruido prácticamente y por muchos años ha sido como una jungla de concreto, y tan solo en la última década la ciudad de Perth está tratando de enfocarse en ese asunto. Gracias, Agnieszka, por esta gran respuesta a esta pregunta del patrimonio como un impulsor de la contribución económica a la sociedad. Muy bien hecho a todos nuestros miembros del panel. Un gran aplauso virtual a todos. Ya estamos mejorando a medida que lo hacemos. ¿Hacemos esto? Esta discusión me gustó mucho y me ha dado mucho que pensar. Y pienso que esto nos va a llevar ahora a la siguiente sección. Y ahora deseo invitar a Anakis Atukinova a proporcionar algunas reflexiones y comentarios acerca de las discusiones del panel. La pantalla suya, Nagish. Estimados colegas, la diversidad del concepto es asombroso, es complejo, e inspira y es provocativo. Sin embargo, el concepto de compartir con sociedades y culturas unas y otras no es obvio, no todos los temas de compartición de patrimonio se representan. El concepto de compartir tiene que ver con estos temas y las distintas comunidades que se juntan para identificar esos lugares específicos y especiales. Los cuatro sectores son sectores públicos, privados, sectores sin fines de lucro y de negocios. En todo el mundo actúan y están abiertos a las comunidades indígenas y locales. Y las asociaciones cooperativas también nos acompañan en esta jornada, y el
memorando de entendimiento de ICONOS están tomando importancia año para año. Y es importante no tener que ver o que no poder compartir con las comunidades indígenas, no solamente con las distintas comunidades indígenas diversas, sino también las distintas prácticas patrimoniales a niveles nacional e internacional. Y finalmente, el evento ha tocado un tema muy importante porque son fenómenos importantes nacionales, locales e internacionales en todo el mundo. Al final, quiero hablar un poco más de las prácticas se compartan por distintas generaciones. A veces las distintas generaciones para cualquiera puede ser algo distinto, es dramático. Aquí pueden ver jóvenes en Rusia, en el Kremlin de Kazán. Estos danzarines están viendo esto desde una perspectiva invertida, pero hay distintas... la juventud se está involucrando en este tipo de prácticas que nos interesan a todos y tienen un papel importante en el patrimonio y han estado trabajando, trayendo profesionales en este tema en épocas de cuarentena. Y hay que empezar con los niveles locales y luego en los grupos de trabajo de jóvenes profesionales. Y hay temas, inclusive hace 10 años esto no existía. La participación actual muestra cómo ha cambiado esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nargis. Fue maravilloso escuchar tu comentario desde la perspectiva de una profesional emergente y del grupo de trabajo de profesionales emergentes y las voces de la juventud y los profesionales emergentes que iba a ser un tema muy importante en este GA 2020 y esperamos seguir viendo esta perspectiva en el futuro. El punto que habló sobre compartir el patrimonio entre las generaciones fue muy importante. En mi trabajo, muchas veces trabajo con organizaciones patrimoniales y me pregunto cómo involucrar voluntarios nuevos y jóvenes, y a veces trato de involucrarlos haciendo las cosas que están haciendo y no tanto escuchar lo que hace que esto sea atractivo para las generaciones nuevas, por ejemplo, como Nargis nos ha explicado. Así que ahora es un gran privilegio para llamar a Nickel Landa, presidente del Comité Asesor de ICOMOS y del Consejo ICONOS para lanzar el GA 2021 del entorno histórico. La pantalla es suya, Miquel. Es un gran placer para mí lanzar el evento del medio ambiente histórico. Y es tan bueno tener un evento especial que va a tener lugar en el caso de Sydney. Ustedes saben que nosotros publicamos el diario de ICOMOS que se enfoca en aspectos de la conservación. Y este modelo especial reconoce los trabajos que se han tomado para organizar la reunión del Simposio Científico de ICOMOS. Este volumen fue editado por Steve Brown y Ona Vileikis y tiene un documento, un artículo especial con más otros 16 artículos. El volumen incluye una lista extensa de artículos, incluyendo videos
socios, contribuyentes y otros participantes del GEA 2020. Este volumen editado contribuye al simposio, facilitando y promoviendo el liderazgo integrado para el manejo del patrimonio y refleja nuestros objetivos de ICOMOS con el enfoque multidisciplinario a la conservación del patrimonio. Entonces, es mi gusto lanzar el volumen legado que se encuentra en la página de web de ICOMOS. Lo pueden leer todo con todos sus artículos. Thank you, Mikhail. Well, Ahora que estamos terminando, ahora vamos a hablar del ICOMOS 2023 GA que se va a realizar en Sydney, Australia, hasta el 9 de septiembre del 2023, desde el fines de agosto. Así que están el tema del 2023 son los cambios que ocurren COVID, todas las cosas nuevas que han ocurrido en los primeros días de los años 20 con la pandemia, los cierres, la cuarentena y todo eso. Todo lo que necesita cambiar y las cosas que han cambiado en la sociedad, en el medio ambiente, en la economía, estos cambios tremendos que han ocurrido en este principio de los años 20. Y los cambios imperativos que quiero verla a usted en Sydney para GA 2023 y los temas para el simposio son resiliencia, responsabilidad, derechos y relaciones. Estos temas se han elegido para cubrir una serie de tópicos y preocupaciones en el mundo de la investigación, manejo, y alentamos a todos que piensen en las sesiones y documentación para este simposio del 2023 que nos ayude para contribuir a esto. Y ahora vamos a mostrar un video promocional de cómo estamos preparando el 2023 GA, la Asamblea General Trienal y Comité Científico de ICOMOS del 2023 que se llevará a cabo aquí en Sydney. ICOMOS de Australia se enorgullece en autorizar la 21ª Asamblea General Trienal y Comité Científico de ICOMOS que se llevará a cabo aquí en Sydney en el 2023. Será la primera vez que una Asamblea General Trienal se lleva a cabo en la zona del Asia-Pacífico y esperamos dar la bienvenida a todos los miembros de todo el mundo para compartir nuestra jornada hacia Sydney en el 2023. GA 2023 se encuentra robustamente respaldado por el gobierno australiano, el gobierno del Estado de Nueva Gales del Sur, la ciudad de Sydney y una amplia gama de asociados estratégicos y patrocinadores corporativos. El gobierno australiano es parte integrante del y lo esperamos a todos en septiembre del 2023. Como miembro activo del Comité de Patrimonio Mundial, en años recientes, Australia continúa extendiendo su liderazgo global en prácticas de conservación del patrimonio. Australia ha sido un robusto defensor del patrimonio mundial, con 20 sitios patrimoniales mundiales y con más sitios presentados. La protección de nuestros sitios de patrimonio mundial continuará jugando un importante papel de cara al futuro. Existe un gran entusiasmo en una Asamblea General en Australia que refleje nuestra sociedad multicultural y el carácter universal de la comunidad global de ICOMOS. Signo se encuentra en tierras tradicionales del pueblo Gadigal de la nación Eora y damos crédito a sus ancianos pasados y presentes y presentamos
nuestros saludos a todos aquellos que se nos unan en Sydney 2023. Los miembros de ICONOS están representados en cada comité científico interno y aprovechamos la oportunidad de darle bienvenida a sus colegas en Siria. El tema propuesto para el simposio científico, cambios, patrimonio y cambios, refleja los tumultuosos cambios que tienen lugar en los primeros meses de la década del 20 con la pandemia de COVID, fronteras cerradas, reuniones virtuales, emergencias climáticas y el movimiento Vidas Negras Importan. Le invitamos a contemplar lo que está cambiando en el campo patrimonial y lo que debe cambiar. Sydney, nuestra ciudad anfitriona, brinda sitios culturales y naturales de renombre, instalaciones de clase mundial y tremendos recintos. Mientras se encuentren en Sydney los delegados de ICONOS tendrán la oportunidad de experimentar algunos de nuestros más importantes sitios culturales como la Casa de la Ópera, el Puente de la Bahía, nuestro parque de diversiones estilo Art Deco, el Museo Nacional Marítimo y los cuarteles de convictos de Hyde Park, inscritos como Patrimonio Mundial. También podrán participar con personalidades locales y organizaciones involucradas en patrimonio cultural a través de nuestra exhibición pública Exposición Patrimonial. La excursión por el día a la zona de Patrimonio Mundial de las Montañas Azules incluyen visitas a las Tres Hermanas, ancestrales bosques de eucaliptos e históricas propiedades. Vamos a trabajar con los organizadores de la conferencia Arinex, que ha trabajado desde el 2016 con ICOMOS. Y estamos interesados en ser parte de esto en Sydney en 2023 para asociarnos en este memorable evento que dejará un legado perdurable e impulsará ICONOS GA al futuro. Estando en Australia, los miembros de ICONOS podrán también visitar nuestros sitios de patrimonio natural y cultural como Uluru Katachuka en el Centro Rojo, la Gran Barrera de Coral, el sitio de convictos de Port Arthur o una propiedad Budge Binn, paisaje cultural Budge Binn, el más reciente aquí en Australia. La Asamblea General se llevará a cabo en el Centro Internacional de Conferencias de Cine, nuestro primer recinto integrado de convenciones, exposiciones y esparcimiento que están en el centro de Sydney, cerca de los hoteles y alojamientos de la ciudad y cerca del aeropuerto de Sydney. Y también estamos haciendo el viaje a Sydney y Australia aún más fácil con el apoyo de nuestros asociados estratégicos, Qantas, eventos de negocios Sydney, Destino Nueva Gales del Sur y Turismo Australia. Esperamos darles la bienvenida a nuestra magnífica ciudad portuaria en el 2023. Y ahora estamos cerca del final de nuestro GA 2020 evento clave de ICOMOS. Y para mí deseo felicitar a mis colegas Richard, Steve y Ona y a todos los copresidentes del simposio. Sé la cantidad de contribución y trabajo intelectual, el cual no va a ser perdido, sino que se va a acumular y combinar para hacer GA 2023 en Sydney el mejor simposio científico de toda la vida. Entonces, para cerrar el evento clave y antes de terminar con una serie de imágenes que le dan las gracias a las muchas personas y organizaciones que nos han ayudado con la preparación del GA 2020, le doy la bienvenida a Toshi Kono, presidente de ICOMOS Internacional. La pantalla es suya, Toshi. Muchas gracias. Me llamo Toshi Kono, presidente de ICOMOS. Deseo darle mis felicitaciones a todos por su evento maravilloso, muy bien organizado. Deseo darles mi gratitud a los que han apoyado y los patrocinadores, a todos los copresidentes por su gran trabajo y a nuestra audiencia global por su participación y su gran apoyo. No puedo esperar. Estoy impaciente de llegar a GA 2023 con el tópico de cambios y patrimonio y los temas de resiliencia, responsabilidad, derechos y relación. Este evento clave va a terminar ahora con una gran lista de reconocimiento del GA 2020
de créditos. Y gracias desde el fondo de mi corazón, gracias por haber participado en GEA 2020 y este evento clave.